Snoop Dogg estaba sentado en un banco del parque, disfrutando de la paz. El sol brillaba con fuerza, la brisa mecía suavemente las hojas y todo parecía un día normal. Pero, de repente, un desconocido rompió su silencio. Al principio, solo eran palabras malsonantes e imágenes que había oído muchas veces en su vida. Snoop no reaccionó, no quería montar una escena. Pero cuando el hombre se acercó demasiado, señalándole descaradamente con el dedo, todo cambió. Lo que ocurrió después, este chico lo recordará para siempre. El sol brillaba en lo alto del cielo, proyectando sombras alargadas sobre el parque. Las hojas de los árboles temblaban suavemente con la brisa, y el sonido de risas y conversaciones lejanas flotaba en el aire. Snoop Dogg se sentaba en una de las bancas, relajado, con las piernas cruzadas y su característico estilo relajado. Llevaba puestas unas gafas de sol oscuras y una chaqueta ligera, disfrutando del momento sin preocuparse demasiado por nada. El parque estaba animado pero no abrumador. Algunas familias paseaban con sus hijos, otros caminaban con sus perros, y los corredores pasaban en intervalos regulares. Nadie lo molestaba, algunos lo reconocían, pero la mayoría respetaba su espacio. Era un buen día para desconectarse de la rutina y simplemente dejar que el tiempo pasara. Mientras observaba el entorno, sus pensamientos vagaban sin rumbo. No tenía prisa por estar en ningún lado, no había compromisos urgentes. Simplemente estaba ahí, en el presente, disfrutando de la tranquilidad. Pero esa calma pronto se vería interrumpida. A lo lejos, un hombre caminaba con paso firme, con una expresión tensa en el rostro. Sus ojos se clavaron en Snoop Dogg desde el momento en que lo vio, como si algo en él despertara una emoción reprimida. No era una mirada de admiración ni de reconocimiento, sino algo más oscuro, más cargado de resentimiento. El hombre se acercó poco a poco, reduciendo la distancia entre ellos. Snoop notó su presencia, pero no reaccionó de inmediato. No era la primera vez que alguien se le acercaba con intenciones dudosas. Sabía que a veces era mejor ignorar a este tipo de personas y dejar que siguieran su camino. Sin embargo, este hombre no parecía dispuesto a seguir adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el desconocido se detuvo frente a la banca, con una postura desafiante. Su sombra se proyectaba sobre Snoop, intentando imponer su presencia. En su expresión había una mezcla de desdén y superioridad, como si creyera que tenía derecho a juzgarlo. Snoop Dogg mantuvo su postura relajada, sin alterarse. Aunque no podía ver los ojos del hombre debido a sus gafas, podía sentir su hostilidad. La tensión se palpaba en el aire, y aunque la gente a su alrededor seguía con sus actividades, algunos comenzaron a notar la interacción. El desconocido murmuró algo, lo suficientemente alto para que Snoop lo escuchara, pero sin hacer un escándalo. Un comentario despectivo, lleno de veneno. Era un insulto, un ataque disfrazado de palabras casuales, pero con una intención clara. Snoop respiró profundamente. No era un hombre que se dejara provocar fácilmente. Había escuchado cosas peores en su vida, había lidiado con situaciones más peligrosas. Sabía que algunas personas simplemente querían provocar una reacción, alimentar su propia amargura a costa de los demás. No respondió. No cambió su postura. Se quedó ahí, como si no hubiera escuchado nada. Pero el hombre no se conformó con eso. Dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente, como si quisiera dejar claro que no iba a ser ignorado. El insulto se repitió, esta vez con más fuerza. Ahora era obvio que no se trataba de un comentario al azar. Era personal. Snoop finalmente movió la cabeza levemente, dirigiendo su mirada hacia él. Detrás de las gafas de sol, sus ojos se mantuvieron fríos, calculadores. No había rabia, solo paciencia. El hombre esperaba una respuesta, tal vez un enfrentamiento. Pero lo único que recibió fue silencio. Un silencio que se alargó lo suficiente como para hacerlo sentirse incómodo. No era la reacción que había esperado. Quería una explosión, una pelea,
Algo que le diera satisfacción. Pero Snoop no se la iba a dar. El parque continuaba con su ritmo normal, pero aquellos que estaban cerca comenzaron a prestar más atención. Algunos miraban de reojo, sintiendo la tensión en el ambiente. Otros fingían no notar nada, esperando que la situación se disipara por sí sola. El desconocido, frustrado por la falta de respuesta, hizo algo inesperado. Se inclinó más y señaló directamente a Snoop con un dedo, como si quisiera recalcar su punto, como si quisiera dejar claro que no se iba a ir sin ser reconocido. Ese fue el error. Snoop finalmente se movió. No de manera agresiva, no de manera brusca. Solo descruzó las piernas lentamente y se enderezó, eliminando la diferencia de altura entre ellos. Su simple movimiento cambió la dinámica. Ya no estaba sentado, ya no estaba en una posición pasiva. Ahora estaban frente a frente, en igualdad de condiciones. El aire pareció volverse más denso. El hombre dio un pequeño paso atrás, tal vez sin darse cuenta. Su confianza vaciló por una fracción de segundo. Snoop aún no había dicho nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia hablaba por sí sola. La escena estaba a punto de cambiar por completo. El sol brillaba en lo alto del cielo, proyectando sombras alargadas sobre el parque. Las hojas de los árboles temblaban suavemente con la brisa, y el sonido de risas y conversaciones lejanas flotaba en el aire. Snoop Dogg se sentaba en una de las bancas, relajado, con las piernas cruzadas y su característico estilo relajado. Llevaba puestas unas gafas de sol oscuras y una chaqueta ligera, disfrutando del momento sin preocuparse demasiado por nada. El parque estaba animado pero no abrumador. Algunas familias paseaban con sus hijos, otros caminaban con sus perros, y los corredores pasaban en intervalos regulares. Nadie lo molestaba, algunos lo reconocían, pero la mayoría respetaba su espacio. Era un buen día para desconectarse de la rutina y simplemente dejar que el tiempo pasara. Mientras observaba el entorno, sus pensamientos vagaban sin rumbo. No tenía prisa por estar en ningún lado, no había compromisos urgentes. Simplemente estaba ahí, en el presente, disfrutando de la tranquilidad. Pero esa calma pronto se vería interrumpida. A lo lejos, un hombre caminaba con paso firme, con una expresión tensa en el rostro. Sus ojos se clavaron en Snoop Dogg desde el momento en que lo vio, como si algo en él despertara una emoción reprimida. No era una mirada de admiración ni de reconocimiento, sino algo más oscuro, más cargado de resentimiento. El hombre se acercó poco a poco, reduciendo la distancia entre ellos. Snoop notó su presencia, pero no reaccionó de inmediato. No era la primera vez que alguien se le acercaba con intenciones dudosas. Sabía que a veces era mejor ignorar a este tipo de personas y dejar que siguieran su camino. Sin embargo, este hombre no parecía dispuesto a seguir adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el desconocido se detuvo frente a la banca, con una postura desafiante. Su sombra se proyectaba sobre Snoop, intentando imponer su presencia. En su expresión había una mezcla de desdén y superioridad, como si creyera que tenía derecho a juzgarlo. Snoop Dogg mantuvo su postura relajada, sin alterarse. Aunque no podía ver los ojos del hombre debido a sus gafas, podía sentir su hostilidad. La tensión se palpaba en el aire, y aunque la gente a su alrededor seguía con sus actividades, algunos comenzaron a notar la interacción. El desconocido murmuró algo, lo suficientemente alto para que Snoop lo escuchara, pero sin hacer un escándalo. Un comentario despectivo, lleno de veneno. Era un insulto, un ataque disfrazado de palabras casuales, pero con una intención clara. Snoop respiró profundamente. No era un hombre que se dejara provocar fácilmente. Había escuchado cosas peores en su vida, había lidiado con situaciones más peligrosas. Sabía que algunas personas simplemente querían provocar una reacción, alimentar su propia amargura a costa de los demás. No respondió. No cambió su postura. Se quedó ahí, como si no hubiera escuchado nada.
Pero el hombre no se conformó con eso. Dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente, como si quisiera dejar claro que no iba a ser ignorado. El insulto se repitió, esta vez con más fuerza. Ahora era obvio que no se trataba de un comentario al azar. Era personal. Snoop finalmente movió la cabeza levemente, dirigiendo su mirada hacia él. Detrás de las gafas de sol, sus ojos se mantuvieron fríos, calculadores. No había rabia, solo paciencia. El hombre esperaba una respuesta, tal vez un enfrentamiento. Pero lo único que recibió fue silencio. Un silencio que se alargó lo suficiente como para hacerlo sentirse incómodo. No era la reacción que había esperado. Quería una explosión, una pelea, algo que le diera satisfacción. Pero Snoop no se la iba a dar. El parque continuaba con su ritmo normal, pero aquellos que estaban cerca comenzaron a prestar más atención. Algunos miraban de reojo, sintiendo la tensión en el ambiente. Otros fingían no notar nada, esperando que la situación se disipara por sí sola. El desconocido, frustrado por la falta de respuesta, hizo algo inesperado. Se inclinó más y señaló directamente a Snoop con un dedo, como si quisiera recalcar su punto, como si quisiera dejar claro que no se iba a ir sin ser reconocido. Ese fue el error. Snoop finalmente se movió. No de manera agresiva, no de manera brusca. Solo descruzó las piernas lentamente y se enderezó, eliminando la diferencia de altura entre ellos. Su simple movimiento cambió la dinámica. Ya no estaba sentado, ya no estaba en una posición pasiva. Ahora estaban frente a frente, en igualdad de condiciones. El aire pareció volverse más denso. El hombre dio un pequeño paso atrás, tal vez sin darse cuenta. Su confianza vaciló por una fracción de segundo. Snoop aún no había dicho nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia hablaba por sí sola. La escena estaba a punto de cambiar por completo. El parque volvió a su ritmo habitual. Las conversaciones resurgieron lentamente, el murmullo de la gente paseando se mezclaba con el canto de los pájaros y el crujir de las hojas secas bajo los pies de los transeúntes. Parecía como si el incidente nunca hubiera ocurrido, como si el aire tenso de los minutos anteriores se hubiera disipado sin dejar rastro. Pero en la mente de algunos testigos, la escena quedaría grabada como una lección de control, de paciencia y de la verdadera fuerza que se encuentra en la calma. Snoop Dogg se acomodó nuevamente en la banca, sus manos descansaban sobre sus rodillas y sus gafas de sol ocultaban cualquier rastro de emoción. Para él, el episodio había sido solo una molestia pasajera, una interrupción en su día. Pero no pudo evitar notar algunas miradas furtivas de quienes aún lo observaban de lejos, preguntándose cómo había manejado la situación con tanta serenidad. Un joven que había estado en una banca cercana seguía mirando en su dirección, como si quisiera acercarse, pero dudaba. Snoop lo notó, aunque no hizo nada para alentarlo ni para ahuyentarlo. Sabía que algunas personas se sentían atraídas por momentos de fortaleza como el que acababa de presenciar. A veces, la gente quería entender cómo alguien podía mantenerse firme sin recurrir a la agresión. El joven, después de unos minutos, finalmente tomó valor y caminó hasta donde estaba Snoop. Se detuvo a unos pasos, aún indeciso, pero su curiosidad era más fuerte que su timidez. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente, sin introducciones ni rodeos. Snoop levantó la cabeza levemente, sin cambiar su expresión. No necesitaba preguntar a qué se refería el joven, la respuesta era obvia. No tenía que hacerlo, respondió con voz tranquila. El joven frunció el ceño, sin entender del todo. Esperaba una explicación más elaborada, tal vez una técnica secreta, una táctica mental para desarmar a la gente agresiva. Pero la respuesta de Snoop era sencilla y directa, no había hecho nada porque no era necesario. El silencio entre ellos se alargó. El joven finalmente asintió, como si procesara la información, antes de dar un paso atrás y alejarse. No había más que decir.
La lección estaba ahí para quien supiera interpretarla. Con el incidente ya lejos de su mente, Snoop regresó a su momento de tranquilidad. A su alrededor, el mundo seguía moviéndose, con su flujo interminable de gente, historias y momentos. El parque era solo un reflejo de la vida misma, a veces pacífica, a veces tensa, pero siempre en movimiento. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo, filtrando la luz del sol con una tonalidad grisácea. Un viento más fresco recorrió el parque, haciendo que algunas personas se abrigaran con sus chaquetas o se prepararan para irse. Snoop, sin embargo, permaneció en su lugar. No tenía prisa. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera paz no venía de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos sin perder el control. A lo lejos, el hombre que había intentado intimidarlo ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud, probablemente todavía masticando su derrota en silencio. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era lo que quedaba después, la certeza de que, a veces, el verdadero poder radica en no necesitar demostrarlo.